Atención adecuada a personas con discapacidad visual. Licenciada Cristal del Rocío Gutiérrez López. Licenciada en Educación Especial en el área auditiva y de lenguaje. Actualmente labora en la Dirección del Turismo del Ayuntamiento de la capital como encargada del área de turismo inclusivo. Se ha desempeñado anteriormente en la Coordinación de Inclusión Social para Personas con Discapacidad, Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF de San Luis Potosí, como profesora en la Universidad Mesoamericana de San Luis Potosí y como terapeuta de lenguaje en el sistema DIF en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez. Ha participado como conferencista, tallerista en temas como el aprendizaje del sistema de lectura y escritura braille en distintas instrucciones, maestra de ceremonias y participante en diversos congresos nacionales e internacionales de turismo, educación a mujeres con discapacidad, entre otros. Capacitador en temas como el desarrollo integral y aprendizaje de alumnos, niños jóvenes y adultos con discapacidad, inclusión educativa, trato adecuado y derechos de las personas con discapacidad, accesibilidad, atención adecuada a personas con discapacidad en espacios turísticos, atención a comensales con discapacidad, entre otros. Cuenta con un diplomado Inclusión Educativa desde la perspectiva jurídica de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Diplomado Promoción, Defensa y Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Distinción en el Día Internacional de la Mujer por el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, marzo 2018, Premio Estatal de la Juventud 2015, Discapacidad e Integración, consejera en el Instituto Estatal de las Mujeres San Luis Potosí, consejera del Mecanismo Independiente de Monitoreo Estatal de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, delegada en el Estado de San Luis Potosí de la Red Nacional para la Inclusión de Personas Ciegas y con Baja Visión, RENACEBI. Adelante, Cristal. Muchas gracias. Gracias aquí al chico que nos acaba de presentar. Bueno, mi nombre, como ya bien lo dijo, es Cristal Gutiérrez. Les comento que actualmente me encuentro trabajando en la Secretaría General, específicamente en la Unidad de Atención a Personas con Discapacidad, en el ayuntamiento. Entonces, por ahí estamos, por cualquier cosa, ¿sale? Bueno, yo quisiera primero pues agradecer el espacio al Museo del Virreinato y a las organizadoras, en este caso, pues en este día a Vicky, ¿verdad? Que está aquí con nosotros y que pues hemos estado trabajando de manera colaborativa para estas actividades que se han hecho en esta semana. Ya casi terminamos, ¿verdad? En esta semana y pues lo más importante, el día sábado, bueno, yo creo que no lo más importante, pero sí de las actividades más conmemorativas y que nos van a hacer visibilizarnos como colectivo de personas con discapacidad, pues va a ser la marcha, que es el sábado. Ojalá que todos y todas puedan participar y estar presentes desde tempranito en TX, ¿verdad? Y bueno, pues voy a comenzar para no tardarnos tanto. Sé que a lo mejor ya estamos cansados, que ya escuchamos a otras dos personas, por supuesto. Muchas gracias por sus intervenciones. Sé que estuvieron súper interesantes y pues que para el colectivo pues nos sirve de mucho escuchar de manera directa siempre a personas con discapacidad.
Bueno, pues yo quisiera comenzar con esta presentación que lleva por nombre Atención y Trato Adecuado hacia las Personas con Discapacidad. Me voy a ir de manera primero general y después ya de manera más enfocada a personas con discapacidad visual, ¿sale? Sabemos que en la segunda diapositiva viene, bueno, les comento a los que no pueden ver, viene en algunos conceptos que el primero es discriminación y de ahí se deriva el tema de la exclusión, de la segregación y el tema del tema de la integración, gracias. Que tienen que ver con situaciones que frecuentemente pasamos, ¿verdad? Y que esas se derivan a partir de las barreras de actitud muchas veces y también pues de las barreras de otro tipo como las barreras físicas, de accesibilidad, barreras de información o de acceso a la comunicación. Pero bueno, de temas de discapacidad o de ejemplos que luego pasamos, ¿verdad? Las personas en estos temas, pues saber que la discriminación pues es que no nos permitan hacer algo, que nos digan tú no puedes, que existan esos prejuicios, de pensar que no podemos de manera autónoma y autosuficiente las personas con discapacidad hacer las cosas, ¿verdad? Y en algún espacio, ya sea educativo, laboral, existe la exclusión, ¿no? Un ejemplo puede ser que cuando tú vas, cuando yo, les platico rápido, cuando yo, por ejemplo, quería estudiar la preparatoria, que había perdido la vista, yo perdí la vista a los 15 años porque tenía leucemia, cáncer, que derivó en una secuela de la discapacidad visual, y que gracias a Dios pues ya se superó ese tema, pero cuando yo terminé la secundaria, en ese proceso fue cuando perdí la vista y después de que ya estuve un poco mejor de salud, pero ya con la secuela de tener discapacidad visual, o sea, superar el cáncer, pero convertirme en una mujer con discapacidad visual, fui a una institución, ¿no? Con mi mamá y buscamos espacios para que yo pudiera ingresar a una preparatoria y te dicen, aquí no puede hacer su preparatoria porque hay escaleras. Aquí no puede hacerla porque los maestros no están capacitados. Aquí no se puede porque, pues, ¿cómo va a leer los libros, verdad? Y me excluyeron de 3 diferentes preparatorias. Ni siquiera te dan la oportunidad de explicarles cómo es que le puedes hacer, cuáles son tus habilidades, tus capacidades. No, o sea, simplemente te excluyen. Bueno, finalmente ese proceso concluye con que en una universidad privada, mi mamá me dice, espérame aquí, yo le esperé en el carro, y me dice, ahorita vengo, voy a esta preparatoria, Rafael Nieto, y entonces regresa y me dice, ya te inscribí, y le dije, ¿cómo? Pues no le dije que no veías, no les dije, y pues ya te escribieron, y ya pagué, y ya cuando había pagado, pues ya les dije, bueno, pero mi hija no ve, y dijeron, ¿pero cómo? O sea, ¿cómo le vamos a ayudar? Aquí hay escaleras, no le hace si sabe subir escaleras, ¿no? Y entonces, de pronto, los padres de familia se vuelven un lazo o un apoyo fundamental, por supuesto, para las personas con discapacidad. Eh, Sin embargo, creo que también hay que darle oportunidad a los chicos y chicas con discapacidad, pues de que poco a poco vayan siendo independientes para que pues puedan disfrutar realmente de los derechos, ¿verdad? Y tener esta capacidad de decisión en cualquiera de las áreas que ellos quisieran interactuar, ¿verdad? Y vivir. Bueno, también tenemos el tema de la segregación, ¿no? Ya estando en un espacio, te dicen, bueno, por ejemplo, si vas a un restaurante, ¿verdad? Llegas y te dicen, bueno, pues sí le vamos a dejar entrar a sus amigos a usted, pero allá en la mesa que está hasta el rincón, porque pues luego los demás personas que vienen a comer, pues a lo mejor se van a sentir mal y los van a ver mal y mejor los ponemos allá, lejos. Sí los dejamos entrar, pero aparte, ¿no? Y también luego piensan en las escuelas que el tener al niño aparte, ¿no? El tener al niño en escuelas inclusivas, en este caso que ya existen, ¿verdad? El tener a los niños aparte, en espacios separados, no con sus compañeros, y cuando se hacen equipos, la maestra dice, bueno, ustedes trabajen, yo voy a trabajar con Luisito para que él aprenda y entienda mejor, ¿no? Y de pronto
segregamos al niño, no dejamos que interactúe, que establezca lazos de amistad con sus compañeros por estas situaciones que nosotros pensamos que tal vez le hacemos un bien a los niños, ¿verdad? Cuando en realidad estamos haciendo este concepto de segregación, por ejemplo, ¿no? Y esto puede existir en espacios laborales, en espacios educativos, pues en cualquier área, ¿no? En el deporte, etcétera. Y bueno, yo creo que es importante saber, permítanme, listo. Es importante saber que después tenemos este tema de integración, que escuchamos este concepto en las escuelas, ¿no? Escuelas integradoras, ¿sí? No inclusivas, integradoras. Y que entonces existen estos espacios de los CAM, ¿no? O de las USAER que van a las escuelas y que sacan a los chicos en algún momento de la clase para decirles, bueno, o más bien para brindarles atención psicológica, de terapia de lenguaje, etcétera, y que pues el niño está ahí incluido, se supone, pero luego pensamos, ¿no? De la escuela, de la puerta, de donde nos dan la bienvenida hacia adentro, realmente el niño se sentirá incluido, realmente lo dejan y le permiten hacer cualquier actividad, ¿no? A veces hacemos sentir mal a los niños, ¿verdad? Pensamos que el bien, pero les decimos a los maestros de educación, o los maestros de educación física, por ejemplo, dicen, bueno, Luisito que no lo haga porque se puede lastimar. En vez de que él, por ejemplo, le diga a alguno de sus a compañeros, ¿verdad? Bueno, tú le apoyas a Luisito que no ve para que también él pueda hacer las actividades contigo, ¿no? Y entonces realmente incluimos en todas las actividades, se incluye que si los niños están trabajando en un mapa, no pongamos al niño con discapacidad a dibujar nada más, cualquier cosa, ¿no? Que él también con algunos materiales con diseño universal para el aprendizaje, etcétera, pues el niño también pueda hacer todas estas actividades en igualdad de condiciones y al mismo tiempo que sus compañeros, ¿verdad? Sabemos que vamos a hacer ajustes, sí, pero pues que el niño también aprenda y haga en compañía de sus compañeros pues todas las actividades. Continuamos, por favor. Para llegar a la inclusión es importante saber que quiero preguntarles en este caso, ¿verdad? Es importante saber cuando hablamos de todos estos conceptos, preguntarles, ¿siempre han existido las personas con discapacidad? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Pero yo he escuchado mucha gente y siempre les digo, es que mucha gente me pregunta, es que antes no había tanta gente con discapacidad, es que antes no había personas ni niños que iban a las escuelas, ni niños ni maestros que se tenían que formar, ni tampoco había personas con discapacidad trabajando, ni exigiendo, ni preguntando. Ahora yo veo a mucha gente en la calle, yo veo muchos niños con discapacidad en las escuelas. ¿Y saben por qué es esto? Porque ya existen muchas más oportunidades y saber que las personas con discapacidad, todos y todas, tenemos ese derecho a estar en cualquier espacio, a estar y a participar, ¿verdad? Entonces, saber que siempre han existido las personas con discapacidad, pero en la antigüedad, pues, se les daba un trato distinto, un trato que es inadecuado, ¿verdad? No era un trato digno, por supuesto. Entonces, la siguiente, porfis. Tenemos este tema que se llaman modelos de atención a personas con discapacidad. ¿Cómo se ha tratado antes a las personas con discapacidad? Me voy a ir bien rápido aquí porque sabemos que no tenemos mucho tiempo, pero antes, fíjense bien, antes, hace muchos, muchos años, había pues familias, ¿verdad?, que tenían hijos con discapacidad, nacían los niños, pero ¿qué creen que hacían las familias? Tenían que prescindir o deshacerse eh, de esos niños, ¿verdad? Porque se creía que eran un castigo divino, que Dios los había castigado por haber cometido algún pecado y pues ni modo, tenían que prescindir de ellos. Incluso pues a veces los mataban, ¿verdad? Hay situaciones que de pronto todavía pienso que este modelo de prescindencia existe. Digo, ya no igual, pero imagínense, a veces le dicen a una mamá que está embarazada con la ilusión de tener a su bebé, señora, su hijo va a tener discapacidad. Y le dicen,
podemos evitar el embarazo, ¿verdad? Podemos prescindir del bebé, del feto, ¿verdad? Que en ese momento es todavía tal vez. Y pues para que usted no sufra, que el niño no sufra y nadie sufra. Todavía pensamos que la discapacidad se padece y se sufre siempre, ¿no? Sabemos que sí, siempre nos vamos a enfrentar tal vez a barreras, a prejuicios por la sociedad, hasta que realmente podamos todos y todas en colaboración, pues hacer un cambio de pensamiento a la sociedad, ¿verdad? Pero en este momento, pues todavía siento que ese modelo que les digo de prescindencia, pues todavía existe, ¿verdad? En estos casos, que ya, pues, digamos que sabemos que sí, vamos a tener barreras que sí, pero tal vez no sería la decisión, porque el doctor le dice, tal vez yo la recomiendo que no lo tenga, ¿verdad? Entonces, pues la mamá en ese momento tiene que tomar una decisión, ¿verdad? Y pues ya es decisión sí, porque es mujer, porque ella decide si se embaraza, si no se embaraza, si lo tiene, si no lo tiene, pero también estamos en este modelo que les digo. Después tenemos el modelo médico rehabilitador, ¿verdad? Donde la gente piensa que tener discapacidad es sinónimo de estar enfermos. Piensan que nosotros somos personas que nos podemos curar, ¿verdad? Que nos operan, que nos dan medicina, que nos cuidan, que duramos un tiempo tal vez en descanso, en reposo, y entonces ya nos curamos. ¿Ustedes creen que somos personas con alguna enfermedad? No, la discapacidad es una condición de vida, ¿verdad? Y que se vuelve una característica propia de las personas con discapacidad, ¿verdad? Entonces, a veces, pues, mucha gente nos ha preguntado, bueno, a mí me han preguntado, ay, mm, ¿por qué no la han curado de sus ojitos, verdad? Fíjese que yo conozco un muy buen doctor que le puede dar unas gotitas para que ya vea, ¿no? O te preguntan, ¿por qué usted tiene amigos que hablan con las manos, verdad? ¿Por qué no los cura su familia y les pone aparatos auditivos y ya puedan hablar y escuchar, ¿verdad? Pero pues es la falta de conocimiento que existe, ¿verdad? Por el tema de discapacidad, ¿no? Y luego, por ejemplo, dicen personas a lo mejor con discapacidad intelectual, nos preguntan, ¿pero por qué su amigo habla así? ¿Pero por qué sus papás no lo han llevado a que lo curen, verdad? Cuando, pues, esa es falta de conocimiento y que nos toca a todos y todas, pues, apoyar y difundir más bien y promover la información correcta y actualizada de que la discapacidad no es una enfermedad, ¿ok? El siguiente modelo por el que estamos luchando todos y todas, pues es para que todos podamos acceder a nuestros derechos, podamos decidir, podamos, que la sociedad, ¿verdad? Que la discapacidad no sea el problema, sino que la sociedad tome conciencia de que nosotras como personas con discapacidad no tenemos la culpa de tener discapacidad y de que las barreras las pone y las coloca la sociedad y no nosotros. Si no existieran barreras en el entorno que nos rodea, pues no existiera discapacidad, solamente personas con alguna deficiencia, ¿verdad? Una deficiencia física, una deficiencia sensorial, ya sea visual auditiva, una deficiencia a lo mejor mental o intelectual, etcétera, ¿verdad? Pero no existieran el tema o el concepto de discapacidad, sino a lo mejor personas en alguna otra condición, por ejemplo, una deficiencia, ¿sale? Muy bien. Luchemos entonces todos y todas por nuestros derechos. Tenemos derechos de formar una familia, derecho a decidir si quiero estudiar en alguna institución, derecho a decidir qué carrera quiero estudiar, que alguien no nos diga, no, es que eso no vas a poder. Bueno, pero no lo he intentado, ¿verdad? O sea, vamos a cometer errores como todas las personas. Pues sí, porque también somos personas. Porque imagínense, o sea, piensan nuestros papás a veces, no lo voy a dejar porque va a cometer un error. Pero ustedes díganme, papás, ¿ustedes han cometido errores? Sí, ¿verdad? Entonces hay que permitir también que nuestros hijos
compañeros, hermanos, también cometan errores, ¿verdad? Que les va a doler, pues tal vez sí. Que nos vamos a enfrentar a situaciones, a barreras, pues sí, pero más bien con el apoyo de las familias, pues es que vamos a poder permitir que la persona se desarrolle y aprenda, ¿verdad? Construya esos aprendizajes y decidir realmente lo que él quiere y lo que puede hacer, por supuesto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en la siguiente diapositiva tenemos... ¿Alguien que me diga? Ok. Ajá. Las personas con discapacidad, pues somos aquellas que tenemos una o varias deficiencias, ¿verdad? Y que además se enfrentan a barreras. Pensemos en una suma y que el resultado, pues va a ser discapacidad o una ecuación, ¿sí? Tienen que haber dos cosas para saber si una persona tiene o no tiene discapacidad. La primera es, tiene tiene o se enfrenta a una deficiencia, bueno, más bien si tiene más bien, una o varias deficiencias, ¿verdad? Ya sea visuales, físicas, intelectuales, etcétera. Y luego pensar, se enfrenta a barreras físicas, barreras arquitectónicas, barreras de acceso a la comunicación y a la información, barreras de transporte, barreras actitudinales por parte de la sociedad, y pensamos, si tiene una o varias deficiencias y además se enfrenta a barreras, pues es una persona con discapacidad, ¿sí? No pensemos que las personas que usan lentes tienen discapacidad, porque ellos pueden eliminar las barreras si se ponen sus lentes. ¿Ustedes creen que si yo me pongo lentes, elimino las barreras, por ejemplo, para leer un libro o para manejar? No, ¿verdad? Entonces, es importante saber que no son personas con discapacidad porque pueden eliminar esas barreras, ¿sí? Con esta herramienta, pues, unos lentes, ¿verdad? Muy bien. Sabiendo ahora quiénes somos las personas con discapacidad, es que debemos luchar nosotras mismas, primero por nuestros derechos, pero también porque se nos proporcione información de cuáles son esos derechos, ¿verdad? De quién me puede ayudar para aprender, quién me puede ayudar para capacitarme, quién me puede ayudar para fortalecer mis habilidades, quién me puede ayudar para rehabilitarme, ¿no? Muchas de estas situaciones pensamos a veces que no son importantes, pero claro que sí son importantes, ¿sí? Lo vemos un poquito más adelante. La siguiente, porfis. Muchas gracias. Muy bien. Saber que en este caso, les voy a hablar de manera ya más específica, hay varios grupos de personas con discapacidad. Hay 5 grupos y hay otra que es discapacidad múltiple, ¿no? Pero tenemos la discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad motriz, discapacidad intelectual y discapacidad psicosocial y finalmente, como les digo, discapacidad múltiple, ¿sí? Que es a lo mejor cuando la persona tiene dos discapacidades, dos deficiencias más bien, juntas, que es una discapacidad, pero es múltiple, ¿sale? Las deficiencias son las que no decimos tiene varias discapacidades, más bien tiene varias deficiencias y eso deriva en una discapacidad múltiple, ¿sí? Y bueno, les voy a platicar rápidamente de quiénes son las personas con discapacidad visual. Ustedes han visto en la calle a lo mejor una persona que utilizamos nuestros bastones blancos, como este que yo tengo aquí, ¿verdad? Son bastones que se llaman así, bastones blancos, aunque no todos los bastones sean blancos, ¿sí? En México saben que somos muy diversos y también en bastones, ¿verdad? Hay otros países que sí hay a lo mejor una determinación ya, ¿verdad? De bastones y de sus colores. Hay bastones blancos para personas ciegas, bastones blancos con rojo para personas sordociegas y bastones verdes para personas con baja visión, ¿sale? Y ustedes a lo mejor las han visto en la calle, ¿verdad? Y también las personas con discapacidad visual pueden ser usuarios de perro guía, un perro de asistencia, ¿sí? Pero bueno, ¿por qué puede tener una persona discapacidad visual? Pues puede nacer, o sea, de manera congénita, nacer con discapacidad visual. Puede ser también una persona con discapacidad visual adquirida por alguna enfermedad o algún accidente, ¿sí? Puede ser también por esas situaciones.
Y bueno, existen dos denominaciones o tipos dentro de la discapacidad visual, que es las personas ciegas y las personas con baja visión, ¿sale? Y aquí, pues, de pronto utilizamos distintas herramientas y ayudas técnicas para poder sobrellevar o eliminar un poco esas barreras que se ponen en nuestro camino, ¿sí? ¿Qué características tenemos las personas con discapacidad visual? Pues bueno, utilizamos, como les dije, algunas herramientas, ayudas técnicas, bastones blancos o perros de asistencia, perros guía, ¿verdad? También utilizamos como herramienta la tecnología digital accesible, ¿sí? Por lo tanto, podemos utilizar diferentes dispositivos, ya sea celulares o computadoras con lectores de pantalla, ¿sí? A veces nos preguntan, ay, es que tu celular es especial, pero no es especial, más bien le activamos una función de accesibilidad y nos va a permitir pues leer lo que dice en la pantalla, ¿sí? Igual en las computadoras le instalamos un software, pero muchas ya vienen con un lector de pantalla ya en la computadora y entonces podemos acceder también a cualquier información así. Tenemos también a lo mejor dificultades en alguna de las características, ¿verdad? Dificultades para la movilidad, ¿verdad? Y nos enfrentamos a muchas barreras físicas y arquitectónicas como las personas con discapacidad motriz, ¿sí? Y luego piensan, fíjense, estos son prejuicios que me han dicho que luego piensa la gente de las personas con discapacidad visual. Ahí es que todos cantan, porque hablan muy bonito y entonces todos los ciegos cantan, ¿verdad? Piensan. Todos los ciegos piensan que ya sabemos braille, que nacemos y desde que somos bebés sabemos braille. Y no, o sea, el braille es algo que se aprende, que nos lo enseñan y lo aprendemos. También luego piensan que todas las personas ciegas podemos tocar un instrumento, ¿verdad? Que somos muy hábiles. O que también luego nos dicen, ay, es que ustedes desarrollan otras capacidades, ¿verdad? Pero pues no, no somos superhéroes, ¿verdad? Para decir que somos invisibles o que podemos traspasar paredes. Más bien, los sentidos que nos quedan, que son 4, los agudizamos y se vuelven un poquito más diestros, ¿verdad? Digámoslo así, más hábiles para poder aprender, ¿verdad? Que en este caso, pues poder desarrollarnos en cualquier ámbito de la vida. Y bueno, saber que de pronto al apoyar a una persona con discapacidad visual, decimos, ¿y cómo le hago? Es que me da miedo acercarme, es que si no quiero, si sí quiere. Fíjense bien, les voy a platicar rápidamente. A veces en la calle me he encontrado gente que me dice, el otro día te saludé, te grité desde la otra banqueta y ni me dijiste adiós. Y yo le dije, pues no sé cuándo. Dijo, pues ayer te grité, adiós. Y le digo, pero yo cómo iba a saber que eras tú. O sea, hay mucha gente en la calle que me puede decir adiós o a otra gente que viene atrás de mí, ¿verdad? O sea, le puede decir adiós a otra gente y si yo digo adiós van a decir, está loca, ¿verdad? Que aparte de ciega, pues dice adiós a todo el mundo que ni le hablan a ella, ¿verdad? Entonces, de pronto el hacernos saber que quiénes son, ¿verdad? A veces quieren jugar con nosotros y nos dicen, adivina quién soy. Y no lo he visto como en 2 años, ¿verdad? Y yo digo, ay, y le digo a lo mejor un nombre incorrecto y todavía se enojan, ¿verdad? Se enojan porque no adiviné quién era. Entonces, de pronto, si no convivimos siempre con la persona o no tenemos mucho tiempo de conocerla, pues no nos aprendemos las voces tan rápido, ¿verdad? Bueno, también cuando queremos ayudar a una persona ciega o con baja visión a cruzar una calle, fíjense todo lo que nos ha pasado, ¿eh? Nos dicen, o ni nos dicen, ¿verdad? Pero muchas veces nos jalan de la ropa, nos empujan de atrás hacia adelante, o nos detienen y nos dicen, señorita, señorita, y van corriendo, ¿verdad? Y yo, mande, ¿a dónde va? Y le digo, aquí derecho, a la Alameda. Ah, va bien, muy bien, váyase por ahí. Y entonces tú dices, bueno, entonces, ¿para qué me detiene, verdad? O de lejos, alguna persona te dice, cuidado, váyase para allá, y te mueven la mano, ¿verdad? Y tú dices, pero ¿para dónde es para allá? O sea,
Dicen, para allá, no, para allá. Bueno, pero ¿para dónde es para allá, verdad? Derecha, izquierda, adelante, atrás. Hay que ser bien claros, ¿verdad? Bien concisos cuando tratemos de apoyar y dar una indicación a una persona ciega, porque pues nunca nos enseñaron, bueno, a mí no, a saber cuál es para allá y para acá, ¿verdad? Sabemos derecha, izquierda, adelante, atrás, a un lado, a otro tal vez, pero para acá y para allá, pues. Es importante, como les decía, preguntarle a la persona, primero hacerle saber que estás ahí. Estoy aquí, me llamo, no sé, Luis o Pablo, como sea, y necesita que la apoye. A veces no necesitamos apoyo ni ayuda. Sabemos dónde estamos, sabemos que estamos tal vez esperando a alguien, ¿verdad? Pero a veces, fíjense bien, a veces estamos en el celular nosotros ahí pidiendo un InDriver, ¿verdad? Bien metidos. Y una persona llega, nos jala y nos cruza. Y tú dices, oiga, pero no quería pasar. Ah, no quería pasar. No. Bueno, pues hay cruces de vuelta. Y entonces nos dejan del otro lado, ¿verdad? Pero no nos preguntaron antes, solo nos jalan pensando que estamos esperando que no pasen carros para cruzar, ¿verdad? Sin preguntar. Y es bien importante, pues siempre, como les decía, preguntarle a la persona si necesita apoyo, si quiere que le ayuden, o muchos carros estás parado, ¿verdad? Y te pita, ¿no? Pásele, que ya me paré. Y tú dices, no, 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 es que no voy a pasar, estoy esperando a alguien, ¿no? Pero bueno, esas son situaciones que nos acontecen y nos van a seguir pasando, ¿verdad? Y por eso pues hay que seguir promoviendo el trato adecuado, ¿verdad? En estas situaciones en la calle, ¿sí? Es importante que a cualquier persona con discapacidad nunca la vean como un objeto, ¿verdad? A veces llegamos a un lugar y te dicen, la persona que te va guiando le dice a otra, ¿dónde la siento? ¿Dónde la siento? Y la otra le dice, allá, siéntala allá. Y no te han preguntado ni siquiera si vienes a ese lugar, si te quieres sentar, etcétera, ni dónde te vas a sentar, nada, ¿no? Te tratan como una mesa, como un objeto. O cuando llega una persona que es, por ejemplo, usuaria de silla de ruedas, llega y dicen, allá van las sillas de ruedas, allá les dejamos el espacio para las sillas de ruedas. Y las personas usuarias de silla de ruedas te dicen, ¿y yo dónde? Allá van a poner mi silla, y entonces yo dónde, ¿verdad? Hay que utilizar los términos adecuados cuando hacemos algún evento, alguna actividad, o cuando vamos a apoyar a alguien, ¿verdad? Para que no se sienta discriminado. Muchas veces sabemos que no lo hacemos con el afán de hacer sentir mal a la persona. A veces es porque no sabemos cómo, ¿verdad? Pero por eso podemos nosotros preguntarle cómo es que le podemos apoyar para que se sienta esa persona que le están apoyando de manera digna, ¿verdad? Muchas veces, a veces vamos a restaurantes o a algún evento y nos dicen, pues no hay elevador, pero lo cargamos, ¿no? Y le dicen a otra persona, ni siquiera a la persona que es usuaria de silla de ruedas. ¿Cómo ves si cargamos a su amigo? ¿No? Y pues todas esas situaciones pues nos pasan a las personas con discapacidad y no nada más a las personas con discapacidad visual, ¿verdad? Por eso es importante que lo podamos comentar aquí. Y bueno, yo creo que ustedes, tanto familiares y personas con discapacidad, pues han pasado miles de cosas como los que les he platicado ahora, ¿verdad? Muy bien. La siguiente, por favor. Ok. ¿A qué barreras rápidamente les digo? Ya les dije muchas veces rápidamente y me tardó un buen, ¿verdad? ¿A qué barreras nos enfrentamos las personas con discapacidad visual de manera directa? O ya más realista, ¿verdad? Bueno, cuando una persona con discapacidad visual acude, por ejemplo, a una institución educativa, nos enfrentamos a situaciones como el acceso a la información, porque a todos los alumnos nos dicen, tienen que comprar sus libros, aquí les doy el papelito de la librería donde tienen que ir y todos a fuerza lo tienen que comprar. Y a veces hasta los maestros hacen acuerdos, ¿verdad? Y dicen, si no lo compra ahí, pues no le doy un punto, ¿verdad? Y tú dices, pero yo para qué voy a querer un libro? O sea, pues a veces yo muchas veces los tuve que comprar, porque era obligatorio comprar los libros, ¿no? Y pensar que tal vez un compañero me lo podía prestar, yo lo podía escanear y podía a lo mejor acceder a la información. Pero no, tenía que comprar el libro
y muchas veces ni siquiera te dejaban escanearlo, porque decían, pero si es que si lo escaneas, está el derecho de autor y te pueden multar. Y uno que estaba en esas edades, ¿verdad? Y en esas épocas, pues ni sabía y le daba miedo y decía, sí, es cierto. Y entonces las familias son las que luego nos tienen que apoyar a leer, ¿no? Acceder a esta información, que no nada más es en tinta o en texto, también cuando nos mandan alguna invitación o alguna información y que nos dicen, listo, le tomé foto al documento y ahí la tienes en tu celular. Y nuestro celular solamente dice, María te envió foto y ya fue todo, ¿no? Y dices, bueno, pero ¿qué dice la foto? ¿De qué es el documento? ¿De qué es la invitación? ¿A qué hora es? Nadie te dice ni te describe las imágenes, ¿verdad? Tienes que recurrir a alguien que te diga, a ver, ¿me lo puedes leer, por favor? ¿Sí? Y entonces nos tardamos más para poder decidir, para poder dar respuesta, porque tenemos que estar buscando apoyos. ¿Cuándo podemos describir las fotos, ¿verdad? Las imágenes, y esto incluye en páginas web que luego tenemos y subimos imágenes y no describimos. A veces nos dicen, te invitamos a esta actividad, foto, dice en el Facebook, ¿no? Y digo, ¿cuál foto? ¿Verdad? ¿Cuál actividad? ¿Cuál evento? ¿A qué hora es? ¿Dónde es? Pues sabe, ¿verdad? Ahí dicen la foto, pero pues no sabemos. Entonces, principalmente, yo pienso que de las barreras más comunes para las personas con discapacidad visual, pues es este acceso a la información, ¿verdad? Tanto impresa, como les digo, como la tecnología digital, que las páginas, los documentos, las publicaciones, todo lo que nos encontramos en las redes sociales no son inclusivas ni son más bien accesibles, ¿verdad? Bueno, también nos enfrentamos a barreras en el transporte, ¿verdad? Tenemos que andar preguntándole a las personas, disculpe, ¿me puede decir cuando venga el camión ruta 20? Y la gente te dice, sí, ahorita le digo. Y cuando le vuelves a decir, no viene, ¿verdad? Ya ni está la persona, se fue y ni te dijo adiós, ¿verdad? O estás ahí parado y les dices, disculpe, esta ruta, ¿qué ruta es? Es creo el 20. Ah, muchas gracias. Te subes y no era, ¿verdad? O sea, porque la persona pues no te está poniendo atención, porque la persona a lo mejor está en lo suyo, y pues nos enfrentamos a estas barreras de transporte. Y aparte, que pues nuestros camiones no son tan accesibles ni nos esperan, o sea, si está ahí, corre, porque pues no te va a esperar, ¿verdad? Aunque seas o no una persona con discapacidad, no te espera. Entonces, incluso, por ejemplo, las personas con discapacidad motriz se enfrentan a muchas situaciones de rechazo y de exclusión por parte del transporte público, ¿verdad? O sea, los taxis, si ven a una persona usuaria de silla de ruedas, no se quieren parar. ¿Por qué? Porque piensan que van a batallar, que ellos se van a tener que bajar, que los van a cargar, ¿no? Muchas de estas situaciones nos pasan en el tema de las barreras de transporte, ¿no? Y creo que a esas también muchas veces nos enfrentamos todas las discapacidades, todos los grupos de personas con discapacidad, y no solamente la visual, ¿verdad? Y bueno, pues siempre va a haber temas de barreras físicas o arquitectónicas. Nos enfrentamos como ciegos siempre a que las banquetas están en mal estado, hay hoyos, alcantarillas abiertas, hay popos de perro, hay basura, hay botes de basura afuera de las puertas, hay no nada más las banquetas, ¿verdad? O sea, dejamos la bicicleta estacionada afuera, la motocicleta, el carro arriba de la banqueta, los toldos, ¿verdad? Del sol que tienen los negocios, los maniquís, las mamparas donde dicen qué es lo que venden afuera, y todavía a veces chocamos y a veces se las tiramos y todavía la gente se enoja, ¿verdad? Porque dice, ay, ya me tiró mi anuncio, ¿verdad? En vez de que nos digan, ¿qué le pasó, ¿verdad? Muchas cosas, negocios, puestos que obstruyen los pasos peatonales y las banquetas, todas esas se convierten en barreras y que las personas que ven, pues no las ven porque pues nos enfrentan a ellas. O sea, si ven un carro arriba, le bajo y le doy vuelta. Si ven una moto arriba, pues le bajo y le doy vuelta, ¿no? O sea, sin problema. Pero nosotros hasta que no chocamos con las cosas, pues nos damos cuenta que están ahí, ¿verdad? O nos dicen, tengo un toldo afuera de mi negocio. Ah, sí, sí sé cuál es, pues ya choqué con él, ¿verdad? Pues, o sea, los conocemos porque chocamos con ellos, ¿verdad? Entonces, muchas de estas barreras, les digo, las personas que ven, pues no las ven porque las pueden evitar, ¿sí? Muy bien. La siguiente, por fin. ¿Son unas preguntas?
Sí, va. ¿Qué podemos hacer para apoyar como sociedad a las personas con discapacidad? Es la primera pregunta. Y la segunda, ¿qué tenemos que hacer también las personas con discapacidad para que las personas o la sociedad sea un poco más consciente? ¿Sí? Si alguien quiere participar, puede levantar la mano. No lo voy a ver, pero a lo mejor alguien me va a decir si alguien quisiera participar, ¿ok? Y si no, pues yo les digo, ¿va? Bien, les cuento. Ajá. Ajá. ¿Qué podemos hacer? Fíjense bien, como sociedad, como personas, primero tenemos que capacitarnos, tenemos que formarnos y prepararnos, principalmente aquellas personas que son profesionales y que brindan un servicio a alguna persona con discapacidad. En segunda, tenemos que promover y difundir lo que ya sabemos con otras personas. Si yo ya me lo sé y ya sé cómo, pues no me lo quedo, lo comparto. Le platico a mi familia, le platico a mis amigos, le platico a, a personas que trabajan conmigo qué puedo hacer para brindar un mejor servicio a las personas con discapacidad. También, pues, me capacito y me documento con leyes como un tratado que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y que ahí vienen pues muchos conceptos actualizados, que es un tratado internacional y que pues a partir de ahí podemos aprender muchas cosas para poder brindar un servicio, para no equivocarnos en decirles son invidentes, porque nosotros no somos invidentes, somos personas con discapacidad visual o personas ciegas o con baja visión, ¿sí? Los invidentes o la palabra invidente quiere decir que es una persona que no ve el futuro, ¿verdad? Y entonces yo antes no veía el futuro, ahorita tampoco y no creo que en un futuro vea el futuro, ¿verdad? Bueno. Y yo les digo si lo veo para cobrarles, ¿va? A ver qué les va a pasar, pero no creo. Entonces, pues muchas veces el saber de dónde tenemos que sacar la información, ¿verdad? Y también les digo, promover, difundir, proteger los derechos es lo que les toca a la sociedad y a todas las personas con discapacidad también nos toca participar, nos toca ir a los eventos, nos toca que nos vean, que nos visibilicen, que sepan que estamos ahí, porque si a lo mejor va mi papá y digo, no, yo no quiero ir, pero ve tu pa, por mis derechos lucha, ¿no? Y dicen, bueno, pero si no hay personas con discapacidad, pues no podemos apoyar, pues ni vienen, no hay, ¿no? Los gobiernos piensan que a lo mejor no hay personas con discapacidad porque no participan. Entonces, nos toca a las personas con discapacidad también capacitarnos, también aprender, también promover la lucha, defender a otras personas con discapacidad y, por supuesto, siempre estar presentes y participar en actividades y eventos. ¿Sale? Muy bien. La siguiente, porfis. Ok, no, la siguiente. Uh-huh. Ok, fíjense bien, en este tema de qué necesitamos para la sociedad y para nosotros, pues tenemos que tener, fíjense bien, la sociedad tiene que tener empatía, tiene que tener toma de conciencia, deben existir protocolos de atención y trato adecuado a personas con discapacidad en instituciones públicas y privadas y de todas las áreas. También debe de existir una metodología adecuada para brindar esta atención, ¿verdad? Todo eso necesitamos las personas con discapacidad. Y bueno, pues necesitamos ser partícipes, como les dije anteriormente, propiamente participar. Cuando se tome una decisión, se crea una ley, se haga una actividad o un evento que diga, evento de personas con discapacidad o para personas con discapacidad, pues tenemos que participar, ¿sale? Muy bien. En la siguiente, y ya casi para terminar, les cuento que siempre tenemos que tomar en cuenta que el trabajo es colaborativo. Siempre, siempre pensamos que una persona con discapacidad sale sola tal vez porque aprendió sola. Y no, siempre hay alguien o personas más bien atrás de nosotros que nos han impulsado para salir adelante, ¿verdad? En este caso, primero, pues siempre está la familia, que es muy importante y que siempre la familia debe estar capacitada para poder apoyar a sus hijos, hermanos, primos o cualquier familiar.
Y después también confiar en que nuestros terapeutas, nuestros rehabilitadores, que sí siempre, siempre, siempre son necesarios para que la persona tenga de manera transversal un apoyo o una educación, ¿verdad? Siempre yo pienso que el trabajo es primero el tema de recibir atención psicológica, las personas con discapacidad que a lo mejor hemos adquirido una discapacidad, después de que ya pasaron y sobrepasaron el duelo, pues tenemos que trabajar en temas de rehabilitación. No podemos decir, pues ya sé que soy ciega, ya aprendí y ahora sí ya voy a ir a trabajar. No, tenemos que rehabilitarnos, ¿verdad? En temas de habilidades de la vida diaria, de andar solos en la calle, de superar muchas situaciones adversas y que los terapeutas y rehabilitadores juegan un papel muy importante, ¿verdad? Entonces, el tema de la rehabilitación, después la habilitación, habilitarme para realmente poder ir a la escuela con braille a lo mejor, o el conocer la tecnología accesible, etcétera, y ser hábil, ¿verdad? En todas estas situaciones. Cuando ya soy hábil, entonces ya puedo ahora sí integrarme, ¿vale? Entonces, saber que siempre el trabajo colaborativo de todos y todas, de la sociedad en general y de todos estos personajes que apoyan para que una persona con discapacidad salga adelante, pues es súper, súper importante, ¿sí? Con la siguiente diapositiva termino, que dice que el trato adecuado a las personas con discapacidad no debe ser un privilegio ni un favor, es un derecho, ¿ok? Muchas gracias.